buenos días con todos. El día de hoy estamos aquí con el profesor eh, Aranda. Él es decano del Seminario Teológico Latinoamericano, ha sido uno de mis profesores y ahora es uno de mis invitados para la entrevista de cara a completar la tanda de entrevistas para, para optar por el título de Magíster en Teología para la tesis Estudio exegético, literario y teológico acerca de los hijos de Dios, los Nefilim y el mal que desencadenó el diluvio en Génesis 6 del 1 al 5. Primeramente, profesor David, muchas gracias por aceptar la entrevista. Me gustaría que pudiera saludar pues, en este video que vamos a colgar en YouTube, en el canal de YouTube, y contarnos brevemente acerca de su experiencia, sobre todo en el Antiguo Testamento y en Génesis, ¿no? Yo la conozco, Ajá. pero me gustaría que usted explaye un poquito para que también la audiencia pueda entender cuál es el contacto que usted tiene y las razones por las cuales también ha sido invitado a este tema en particular, que es bastante enigmático y complejo, ¿no? Bienvenido, Ok. profesor David. Buenos días, Lisandro, y también un cordial saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias de verdad por considerarme para poder sumar de alguna manera en la investigación que estás haciendo. Este tipo de temas siempre son temas que exigen revisar un poco más, bibliografía, por ejemplo, y buscando que sea de mucha ayuda a nuestros hermanos en la iglesia, ya que son temas que a veces no se comparte o no se toca o no se predica y sin embargo estamos leyendo en casa la Biblia y nos topamos con cosas así. Y te felicito por la investigación que estás haciendo. Sabemos que será de gran bendición. Me fascina el Antiguo Testamento. Cuando yo hice mis estudios de licenciatura, ya me gustaba mucho el Antiguo Testamento. Creo que se me pegó desde la escuela dominical. Quiero resaltar eso porque tuve una maestra muy excelente en la escuela dominical que nos contaba las historias bíblicas. Entonces, por ahí yo empecé a navegar, diríamos, en el Antiguo Testamento desde muy pequeño. Me gustó eso antes de entrar al seminario. Y en el seminario se concretó y luego al ir a CETECA en la maestría, eso fue una cosa muy bonita para mí porque pude concretar más mi interés por el Antiguo Testamento. Una de las cosas que me llevó a esto ya en la maestría fue que no encontraba yo en mi experiencia muchos temas que se desarrollaran en el púlpito cristiano o en la iglesia sobre el Antiguo Testamento. La mayoría predicaba sobre el Nuevo Testamento. Entonces, eso me llevó incluso a investigar en Miqueas, escribir mi tesis sobre Antiguo Testamento también. Y bueno, por la gracia de Dios, me he ido moviendo hasta aquí enseñando Antiguo Testamento, ¿no? Creo yo, hay mucho para la iglesia en este campo del Antiguo Testamento y sería bueno que todo lo que se está investigando, todo lo que se va buscando, termine pues siendo de edificación para nuestros hermanos. Obviamente habrán algunos tópicos que todavía se necesitará ser trabajado mucho más, pero ahí vamos, ¿no? Con esto. Amén, amén. Bien, y le comento, la razón por la que yo hago esta tesis es porque para mí, después de la creación del universo, ¿no? Y luego, después de la venida o las venidas de Cristo, ¿no? Cuando estuvo en la tierra, durante el tiempo en que se escribía el Nuevo Testamento, ¿no? Se estaba escribiendo la historia, y la época en la que Él retorne, el evento de Dios reiniciando la humanidad con un diluvio tiene que ser un evento icónico, ¿no? Un evento único en la historia de la humanidad, y es por eso que yo exploro eso, ¿no? ¿Qué tipo de Ujú. maldad pudo llevar a Dios a tomar esa decisión? Y como ya sabemos, pues este asunto está directamente relacionado con la identidad de los personajes. Así que vamos Ujú. directo a las preguntas, Ok. ¿no? ¿Cómo interpreta usted la identidad de los personajes mencionados? Es decir, para usted, ¿quiénes son los hijos de Dios, las hijas de los hombres y los Ujú. nefilim o gigantes, ¿no? Ok, es una pregunta interesante, se la hacen todos porque pasan por ahí, leen en su Biblia y a veces no se tiene la información. Bueno, hay algunas teorías, Lisandro, al respecto. Sé que tú conoces esas teorías. Algunos están apuntando a los hijos de Set, por ejemplo, cuando habla de los hijos de Dios. Algunos están apuntando a reyes poderosos.
o quizás reyes caprichosos, o incluso está la teoría de que pueden haber sido algunos dioses por ahí que tomaron formas humanas, pero en el sentido de formación de reyes. O sea, dentro de la teoría de reyes hay dos posibilidades de unos reyes humanos y otros reyes que tomaron, o demonios que tomaron forma de reyes humanos. Lo que yo creo honestamente es que pareciera de manera intencional la pluma de Moisés ahí en diferenciarlo de las hijas de los hombres. No habría necesidad de hacer esa diferencia, esa precisión. Hijos de Dios, hijas de los hombres. Entonces, mi respuesta es una respuesta de polémica, Lisandro, porque para muchos que interpretan de la manera más conservadora el texto, podría ser mi respuesta bastante liberal, porque más adelante, por ejemplo, cómo se sustenta estos temas en el campo espiritual. Y yo no quisiera ir a más adelante para tratar de dar una respuesta aquí, sino me detengo ahí y reconocer que hay muchas cosas que se están dando en la pluma de Moisés y que no son fáciles de resolver para nosotros, porque está contándole a una comunidad un poquito diferente, eh, y probablemente esa comunidad también saben varios tópicos que Moisés explica, así que no tiene mayor cosa para explicar Moisés. Yo creo que son ahí ángeles que han descendido para tomar a las hijas de los hombres, se enamoraron, probablemente tuvieron más que enamoramiento porque las hijas de los hombres no es presentado en la narrativa como si hubieran sido, por ejemplo, violadas, no dice eso, no presentaron resistencia, en ninguna parte se nota eso, parece que ha habido una relación buena entre ellos, pero de alguna manera el Señor entra o interviene diciendo que este tipo de relación no puede seguir. Entiendo que a eso se refiere cuando dice mi espíritu no estará más de esa manera, eh, haciendo o trabajando o interactuando, precisamente porque eran seres espirituales. ¿Quiénes entonces son estos hijos de Dios? Ángeles, sí, pero sería pues ángeles caídos, demonios, ¿no es cierto? Porque los ángeles que temen a Dios no están haciendo tal cosa. De acuerdo, entonces para usted la identidad de estos personajes sale del plano humano, Sí. ¿no? Ok, segunda pregunta. ¿Considera que en la actualidad hay consenso en la interpretación de las mencionadas identidades? No. Esto que estoy diciendo es el pensamiento de una minoría. No es porque, porque le lleva al lector bastante conservador a ver que en otras páginas de la Biblia tal cosa no se puede contemplar. Es decir, los seres espirituales no están tomando formas humanas para hacer eso siempre. Me dejo Ujú, entender. correcto. Y creo que ahí ha habido una limitante, Dios obró, aunque hay que no pasar por alto de manera tan sencilla testimonio de ex sacerdotisas diabólicas, por ejemplo, o que han Ujú. servido a Satanás, que han tenido prácticas similares. Y eso también hay que tener en cuenta. Cito aquí lo que comenta de Elaine, una ex sacerdotisa, en el libro de Rebecca Brown. Él vino a dar libertad a los cautivos, por ejemplo. Y experiencias como esa se han escuchado también en otros lugares. Entonces, no es un consenso lo que estoy diciendo, no hay un consenso mayoritario porque en el resto de la Biblia no vamos a encontrar algo así. ¿Y cuál cree usted que es la postura más aceptada en la iglesia de hoy y a qué se debería esto? La postura más aceptada es por el hecho de que no puede contemplarse de que seres espirituales tomen formas humanas para tener relaciones sexuales con otros humanos. Eso Ujú. no se contempla. Entonces, eso es como abrir demasiado la forma de ver el pasaje, ya que no se tiene argumento después. Y se cita a Jesús, ¿no? Él dice que en el cielo no se dan en casamiento o cosas así. Entonces, a raíz de esto se trae para interpretar Génesis. Yo diría, no me parece que esa es la respuesta para Génesis, la que está diciendo Jesús, porque son contextos completamente diferentes. Es más, Jesús está respondiendo a una pregunta que en el contexto dice, le hicieron la pregunta para tentarle, con la intención de hacerle caer. Entonces, él no está resolviendo nuestra pregunta de Génesis. Él está respondiendo específicamente a un contexto en el que se le hace la pregunta y todavía con intenciones negativas.
Entonces, eso es por un lado, y lo otro, pues, como te digo, no es sencillo resolver de que seres espirituales se tomen esa voluntad para hacer con los humanos, que de hecho no es algo común, son cosas particulares. Entonces, tampoco el consenso apunta a una teoría en específico. Son pocos los que dicen son los descendientes de Seth. La Ujú. iglesia ni siquiera lo sabe uno por ahí otro que ha leído alguna teoría y dice son los descendientes de Seth y se acomodan por esa línea de respuesta porque no se puede sustentar, diríamos, cómo es que esos hijos de Dios tomaron formas para vivir con mujeres aquí en la tierra y tener como resultado, pues, a los gigantes. Bien, súper, súper interesante lo que nos está contando. Sobre todo, yo no había escuchado esta bifurcación en la teoría de los reyes, ¿no? Ujú. Que o bien son reyes humanos o bien son seres sobrenaturales tomando forma de reyes. Y eso Así. me devuelve a algo que estaba leyendo yo hace poco. Eh, no, lo leí muy por encima, no sé qué tanto asidero tendrá, pero hay personas que realmente creen que en el antiguo Egipto Ujú, algunos de los faraones eran seres sobrenaturales, ujú, ¿no? Repito, ujú, lo leí muy por encima, pero bueno, ujú, eso me conectó con lo que usted decía. Bien interesante, yo no había ahondado en esa bifurcación. Bueno, ujú, dicho esto, con respecto al significado teológico de la unión entre hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿cómo ujú, interpreta usted esta unión? Para usted, ¿qué considera que es? Creo que también la pregunta ya cae de madura por lo ujú, primero que usted nos ha comentado, pero ujú, ahondemos más un poco en esto. ujú. ¿Qué es lo que habría ocurrido ahí? Hay varias cosas dentro de Génesis y quizás de otros pasajes más como Isaías, como Ezequiel, que no es fácil de resolver para nuestra comprensión humana, para nuestra lógica humana. En nuestra lógica humana, Dios no come porque es espíritu. Y desde la concepción de saber que es espíritu, no tiene nada humano, no hay lengua, pero habla. No tiene lengua, pero habla. No tiene ojos, pero ve. No tiene manos, pero hace. Entonces, ¿me entiendes? En nuestra lógica, en nuestra forma de razonar, son cosas que nuestra mente no lo puede contemplar porque nuestra óptica es sustentada por un mundo material. Y ahí quizás debemos, con mucho cuidado, abrirnos un poco más a lo que está contando estos libros que yo cité en Génesis, perdón, en el Antiguo Testamento y sobre todo Génesis, abrirnos un poco más a que contemplemos dentro de la narrativa que hay elementos que sobrepasan a nuestra lógica y a nuestra estructura racional. Porque incluso dice que Abraham está sentado en el verano, en la carpa, probablemente está recibiendo aire, tiene mucho calor y ahí ve, la narrativa primero dice que se acercan tres varones y luego dice tres ángeles. Entonces uno dice, Moisés define, ¿eran varones o eran ángeles? Para nosotros parece que no va en nuestro lenguaje eso. Varones son otra cosa, mujeres son otra cosa y ángeles son otra cosa, pero para la narrativa de Moisés es sinónimo tres varones, tres ángeles, y que dentro de ese equipo de tres, dentro de ese trío, había uno que era Yahvé, que era el Señor. Se deja lavar los pies por Abraham y come con Abraham. Después, come antes de que le anuncie todo lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, pero antes le dice incluso, para el año ya estará en tus brazos tu hijo, que tanto has esperado. Entonces, eso, Lisandro, a mí me lleva a pensar honestamente que no puedo ceñirme a una interpretación más dada quizás del Nuevo Testamento y pasar por alto esta forma que está diciendo ahí Moisés, la forma como lo hace. Entonces, eso me lleva a pensar que, que hay varias cosas ahí en la narrativa que no debe ser rápidamente quitada o pasada por alto por el hecho de que tengamos quizás una línea teológica en nuestra interpretación. Teológicamente, entonces, ¿se puede sustentar una unión así? Es complicado sustentar una relación así, una unión así, como seres espirituales pueden estar uniéndose con seres materiales. Pero creo que sí es posible si vemos
a cómo Moisés está contando de Dios, cómo Dios participa en la creación, cómo Dios interviene. Ya dije, hay figuras antropomórficas para él en toda la Biblia. Si eso es posible, entonces, ¿por qué no lo otro? Ahora, quizás me preguntaría el público, en ese sentido, entonces, ¿puede pasar cualquier cosa en cualquier momento si se dice eso de los ángeles o de los hijos de Dios que tomaron mujeres y hubo una unión ahí? No, no creo que pueda pasar a cualquiera y suceder eso en cualquier momento. Yo creo que eso ha sido algo especial. No tenemos en toda la Biblia un ejemplo que haya vuelto a darse, como la de Génesis 6. Y además, Lisandro, Dios ha puesto límites y después que nos cuenta de esta relación, dice claramente que no volverá a suceder tal cosa. Dios pone límites. Y vemos a un Dios que está poniendo límites siempre en varias cosas y que no volverán a suceder, como por ejemplo, hay gente que tiene miedo que puede ser poseída por Satanás o por los demonios. Eso teológicamente no es posible si la gente no le da lugar. No es que uno sale de su casa inocentemente y vuelve endemoniado. Eso no sucede. ¿Y por qué no sucede si los demonios tienen poder para hacerlo? No pueden hacer eso porque Dios no se los permite. Hay un límite. Los demonios también respetan los límites que Dios ha puesto y que ellos no pueden entrar. Entonces yo creo allá ha sucedido este tipo de unión, se tiene la evidencia de esa unión, aunque muchos pues estarán diciendo que no puede ser así. Pero tampoco puede sustentarse por el hecho de que sean simplemente seres humanos los que aparecieron ahí, los gigantes, y que estos sean pues descendientes de Seth, ¿no? O también hay todavía la posibilidad ahí de que se haya dado un dato quizás un poco diferente para no pensar en estos seres. Bien, bien. Ok, ok. Eh, y en línea con esto, ¿por qué consideraría usted que esta unión fue tan grave al punto de sentenciar a la humanidad al diluvio? Parece que ahí dentro del mismo contexto está diciendo los resultados, qué es lo que pasó. No sé si debemos decir que atacó precisamente la unión o las consecuencias de este tipo de unión, porque ahí describe que decidió destruir no porque habían gigantes, no por el tamaño de la gente, sino decidió destruir por la acción de esta gente. Es decir, muchos de estos descendientes de esta relación hicieron lo peor. Dice que todo se corrompió en gran manera. De alguna forma, entonces, se entiende dentro de ese contexto que esta descendencia que llegó se dedicaron pues a cometer actos viles en extremo y perversos. Entonces, de ahí que podría apuntar la línea teológica a que pues es una descendencia de seres espirituales de maldad. Por el mismo término hebreo que acompaña ahí también, podría decirse entonces hay una relación fuerte de que está hablando de ángeles caídos. Bien, bien. Y en ese sentido, yo sé que hay poquísima información para ser un poco más específico, pero dado todo lo que me está comentando, ¿cuál cree usted o cuál sería su interpretación respecto del mal que resultó en el diluvio? Ujú. Ah, son varias. Nos resume ahí Moisés, son varias, no es solo una, pero diría en una palabra quizás la exageración de la maldad, o por qué no poner ahí la palabra que está ahí, corrupción. Corrupción en todos los lados. Hay palabras que solamente están resumiendo grandes implicancias. Por ejemplo, me explico con esto. Cuando habla de la prostitución sagrada en el Antiguo Testamento, en el Templo de Jerusalén, creemos que solamente eran prostitutas, sacerdotisas, pero con la expresión de prostitución sagrada está mostrando que también han habido prostitutos y la NTV se encarga de poner ese detallito en su traducción, también prostitutos. Precisamente esta mañana estábamos leyendo con mi esposa ese detalle ahí en la experiencia de Josías, cuando él limpió todo. ¿Y qué quiero decir con esto, Lisandro? Son términos en las que el autor resume, condensa implicancias grandes. Por ejemplo, ¿no? Si habían prostitutos, rápidamente uno puede pensar, caramba, esto ha sido
un Sodoma y Gomorra en el templo de Jerusalén, ¿no? Esta ha sido una abominación tremenda, no ha sido simple, nomás aquí, porque nosotros pensamos cuando hablamos de prostitutos, entonces ya pues una sexualidad degenerativa por completo, ¿no? Denigrante, porque entonces también había relaciones de hombres con hombres, no solamente heterogéneo, ¿no? Entonces, quizás allá, Lisandro, con la palabra corrupción, injusticia, maldad, se está diciendo grandes tipos de maldades. No solamente una cosa quizás que puede decir uno, pero justificaba un diluvio. Es que Moisés no puede darnos los detalles de justificación del diluvio. Simplemente creo que fue demasiado que colapsó. Y no es la única, por si acaso, también destruyó Sodoma y Gomorra. Recordemos esto. Y también destruyó el reino del norte. Y también exilió al reino del sur. Y recordemos que viene la batalla de Armagedón, donde también destruirá. Es decir, el Señor no es que está sorprendiendo. Cuando se rebasa su ira, esto le lleva a hacer tal cosa. Y eso es lo que está pasando ahí. Correcto, correcto. Ahora, bueno, nuevamente, hay muy poco detalle en el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo estaba recordando que durante mi investigación leí a un académico de apellido Kolawole. Él es nigeriano. Él también ha hecho una investigación relacionada a este tema y él llama la atención en algo, ¿no? Él dice, recordemos que en muchos países tenemos un canon. Sin embargo, hay también países como Etiopía, por ejemplo, él menciona, en donde Primera de Enoc es canónico. Y en Primera de Enoc sí que hay una cantidad de detalles impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería ya entrar en el campo del debate de si debería o no debería ser canónico y demás. Ujú, Pero, pero si nos mantenemos dentro del canon, digamos, que usamos los evangélicos de los 66 libros, pues ujú, sí que estamos limitados, ¿no? Pero por lo menos tenemos una mirada, por lo menos a nivel de comentario, a nivel de ujú, literatura extra bíblica, ujú. hasta qué punto deberíamos nosotros considerar o darle valor a este contenido literario. Es importante no olvidar que el canon no puede ser interpretado o asociado al gusto de la gente o al gusto histórico. Eh, Hay que entender que el canon es tomado de lo que ya existía. No se trata de que aquí hubieron personas que arbitrariamente decidieron esto es y esto no es, sino simplemente reconocieron. Canonizar, en ese sentido, Lisandro, fue reconocer qué literatura era sagrada, en qué literatura Dios se había revelado y la historia se encargó de registrar por gente que tuvo mucho temor a Dios, sobre todo los que fueron revelados. No podemos pasar por alto aquí a Esdras, por ejemplo, pensando que simplemente hizo algo o inventó o algo así. Pueden haber cánones diferentes como el que comentaste en diferentes lugares, pero eso no significa que debe ser tratado de la misma manera que la palabra de Correcto. Dios, ¿no? Ujú. Ahora bien, la literatura extra o al lado me parece muy importante, fundamental también. Pero creo que la autoridad no la tienen las literaturas al lado. Abrirá un poco más el panorama de comprensión, o quizás no en otras ocasiones, pero en el campo académico hay que informarse de algo más de lo que estamos leyendo, porque ayudará a ampliar la comprensión de una u otra cosa. Se necesita que el investigador sea siempre crítico en ese sentido, ¿no es cierto? Ujú. Parta de la autoridad bíblica canonizada para tratar los demás documentos que pueda tener al lado y la crítica le ayude en esto. Ujú, Buenísimo, buenísimo. Bien, profesor, y para ir terminando ya, dos preguntas finales. ujú, En primer lugar, ¿cuál cree usted que es la implicancia teológica de este tema que estamos conversando para la iglesia de hoy, ¿no? Y en ujú. segundo lugar, ¿cuál sería la implicancia práctica para la iglesia de hoy? Entonces me gustaría como que para darle un aterrizaje a este tema, ¿no? Ya como a manera de conclusión, ¿qué Ujú, implicancias teológicas y prácticas tenemos para nuestra generación? ujú. Yo creo que es importante resaltar lo que Moisés está haciendo, me parece.
Porque ¿qué sentido tendría que Moisés nos cuente qué pasó ahí y qué sentido tuvo para la primera generación o los ex esclavos de Egipto, Israel? Creo, Lisandro, es importante rescatar un principio y es Dios, se resalta a Dios en esa parte, que la iglesia sepa que Dios es la máxima autoridad, es el Señor y Él delimita acciones no solamente en el mundo angelical, se nota que lo hace eso, pone el límite, no habrá más esto, dice, no estará mi espíritu de esta manera en el ser humano. Entonces, tampoco es un Dios aislado de lo que está pasando. Inmediatamente Dios entra en escena para corregir, para regular, para establecer límites, para establecer leyes, para establecer principios. Ahora bien, eso es importante que sepamos en la iglesia porque ahora más que nunca vivimos en un contexto que yo lo llamaría el relajo teológico. ¿Qué quiere decir el relajo teológico? Cada quien piensa de Dios a su manera y como quiere y trata a Dios como un ser que sí está en todo, pero como un ser permisivo de todo lo que yo quiera. Y en ese sentido hemos inventado un Dios de acuerdo a nuestras necesidades y vamos incluso, no tenemos reparo de decir, los que están trabajando, los personajes dentro de la Biblia hicieron lo mismo que nosotros. Ellos también se inventaron a Dios y fue una comprensión de invento que ellos hicieron, cosa que no es así. Ni siquiera podríamos tener relación con Dios si Dios no se hubiera revelado, si Dios no hubiera actuado, si Dios no hubiera intervenido. No sería posible ni siquiera platicar, ni relacionarse, ni nada de esto. Así que yo quisiera hacer énfasis en eso. Dios es Dios y pone los límites. Y la gente, el mundo, la iglesia tiene que saber que Dios es soberano, no se mueve solo en la iglesia, se mueve en todo el mundo y sigue siendo la autoridad máxima. Estos ángeles probablemente pretendieron, tomando sus propias decisiones, hacer lo que quiera. Recordemos, aunque es difícil de interpretar, que Pedro habla de ángeles que están encarcelados y el Apocalipsis dice que en el abismo están encarcelados. Con razón, esos demonios que estaban hablando por medio del endemoniado Gadareno piden a Jesús, suplican, no nos mandes al abismo. Eh, no sabemos qué hay en el abismo, pero debe ser un lugar, el peor lugar para estos seres angelicales o llamados demonios, que también irán ahí, dice el Apocalipsis. Entonces, no es conocido para nosotros, Lisandro, cómo Dios está interviniendo en el mundo angelical, también, también ordenando, regulando y sentenciando, por supuesto, castigando. Dios no solamente está mirando qué sucede aquí en nuestra dimensión humana, terrenal, sino también en un mundo desconocido por nosotros, pero real. También es bueno ver que Dios no va a pasar por alto el pecado de ángeles ni el pecado de seres humanos. Va a intervenir inmediatamente para evitar que colapse su creación. Eh, entonces intervino con el juicio del diluvio. Ahí vemos que Dios quiere algo diferente. Anhela mucho que la humanidad sea diferente. Y la manera de ser diferente y aborrecer el mal en este caso, porque todas las consecuencias vienen después con el mal, es precisamente escuchar lo que Dios está diciendo, obedecerlo. Tristemente, Noé pierde esta posibilidad en algún momento de su vida y uno diría, pero ahí está, otra vez se está repitiendo los problemas que habían antes. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa del ser humano. Dios siempre está dando la iniciativa para renovar, cambiar, mejorar. Es lo mismo que nosotros diríamos, echamos la culpa a Dios de todo lo que está pasando. No, no, no es así, no puede ser así, porque Dios no quiere que sea así. Pero Dios está aún en medio de esto actuando, interviniendo. Entonces resalto el papel de Dios en esa decisión equivocada de ángeles y en esa relación equivocada. Rescato la intervención de Dios y el realce que se le debe dar a Dios, como ahí hoy participando en todo, interviniendo en todo, aunque uno quizás ni cuenta se dé, pero eso está haciendo Dios. Dios está todo el tiempo trabajando. Bien, o sea, fabulosas,
fabulosos fundamentos teológicos, ¿no? Acerca de la soberanía, del gobierno absoluto de Dios, también un Ujú, tema ahí de angeliología, del mundo espiritual y de cómo ujú. Dios interviene, ¿no? Cómo Dios es un Dios que no está lejano, que Así está es. interviniendo, que está administrando su creación. Ujú. Buenísimo. Y a nivel práctico, profesor, para terminar, ¿cuál cree usted que sería la implicación? ¿Qué es lo que la iglesia de hoy debería llevarse en todo caso de esta investigación Sí, y muy particularmente de este fragmento, de este texto de Génesis 6 del 1 al 5? sí. Aparte de esos principios que deben tomar implicancias, influencia grande en nuestra forma de pensar, de cómo vemos a Dios interviniendo soberanamente en la historia, aparte de eso, en el campo práctico, eh, los seres humanos debemos respetar a Dios, debemos reverenciarlo, temerle. No es cualquier cosa para tratarlo como quiera. Hay gente que insulta a Dios y no mide las consecuencias de eso. Es tan importante los actos y lo que verbalizamos, lo que decimos. En la Biblia, por ejemplo, se dice que se condena por lo que uno habla. Entonces, eso nos lleva a pensar, no puedo tratar a Dios como cualquier cosa. Y tampoco el mundo angelical debe ser visto como una cosa sin sentido. Hay gente que no mide las consecuencias de jugar con el ocultismo. Es real. ¿Y por qué Dios no evita que uno llegue a eso? Porque uno mismo busca. Hay gente que está jugando con el mundo demoníaco, con el mundo angelical, pensando que no va a pasar nada y sí va a pasar de todo. Ujú. Y Dios puede intervenir, va a intervenir cuando uno se lo pide. Dios no va a intervenir simplemente en la irresponsabilidad de la gente de entrar a esos terrenos. O sea, ese pasaje nos deja claro que sí, los demonios pueden moverse de distintas maneras y hacer muchas cosas. En el Nuevo Testamento encontramos que ellos dicen a Jesús, no nos mandes al abismo, sino en ese hato de cerdos. Y Jesús dio permiso para que esos más o menos 2000 demonios entraran, pues Legión dice que era su nombre, ¿no? En el hato de cerdos y los cerdos se perdieron, se precipitaron. ¿Cuál es el resultado de jugar en el mundo espiritual, diabólico, oculto? La destrucción, la destrucción. Yo no he comprobado, no sé cómo es, pero he leído de testimonios tan aterradores donde sacerdotes de Satanás, gente que ha hecho pacto con el diablo y han servido en la brujería, que incluso hasta sus cadáveres han sido desaparecidos de la tumba. No he comprobado, porque nunca quisiera comprobar una cosa así, tendré que ir al cementerio, pero llama la atención y no es que esté diciendo una cosa rara, puede que sea así, de verdad, porque eh, el ser que más tolera en cómo la gente hace las cosas es Dios. Satanás no tolera nada, ni el mundo demoníaco tolera nada. Se le da lugar y listo, y ahí entra en escena. Entonces, en el campo práctico, Lisandro, creo que debe haber un temor grande a Dios y un respeto profundo por Él y no estar jugando con cosas en ese mundo angelical porque sí es real y va a resultar cosas graves. Buenísimo, profesor David. Eh, Nada, no me queda otra cosa más que agradecerle. Para mí es un privilegio poder haberlo entrevistado. Ya usted me ha dictado varios cursos y la verdad es que yo siempre he admirado su nivel de erudición y también su nivel de respeto por el academicismo, ¿no? Es importante que los teólogos, o en todo caso, yo veo muchas veces que los teólogos evangélicos nos vemos sesgados por la formación teológica de donde venimos, ¿no? Desde pequeños nos van enseñando una línea y luego eso a veces, en ocasiones, nos hace sesgarnos para un lado o para el otro. Y eso es algo que yo admiro mucho de usted, ¿no? Que usted respeta mucho y se respeta a sí mismo en su rol de académico. Yo sé que usted también es pastor y tiene pues labores más eclesiásticas y ministeriales, pero en su rol de académico veo que usted se respeta mucho y eso es algo que yo admiro y agradezco, ¿no? Y aprecio y entonces, pues nuevamente muchas gracias. No sé si usted quisiera dar algunas palabras finales, Sí, si no, muchas gracias, Lisandro, y una vez más, felicitarte por la investigación que estás haciendo. De hecho, va a ser de mucha ayuda y qué bueno que tú puedas comprender de que hay que leer siempre de los dos lados, lo que decía siempre en clases, y no podemos ser cerrados en una sola línea.
que estamos leyendo, viendo, reconociendo incluso que nos movemos en un campo bastante grande y abierto y que no existe pues una sola forma de ver. Y partiendo de la premisa también de que no tenemos toda la verdad. En la Biblia está la verdad, pero nuestros acercamientos pues son amplios y son diversos, ¿no es cierto? Te agradezco de verdad y te deseo todo lo mejor en esta investigación, en esta tesis y que también lo puedas publicar. Listo, profesor David, muchas gracias. Gracias. Esperemos que el Señor lo bendiga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Saludos a tu familia.